Me comentan si es que se puede escuchar, ¿ya? ¿Se escucha? Yo creería que sí. Buenas noches, Miss. Sí, sí se le puede escuchar. Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Eh, Daniela? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para no hacernos demasiado tiempo por acá esperando, como no es una reunión, digamos, que tengamos que cumplir un horario específico, sino que estamos aquí los que estamos, entonces vamos a empezar. Igual esta reunión queda grabada. Esto va a ser como una especie de ciclo de charlas, así que necesito que ustedes conversen, o sea, me cuenten por chat, obviamente, si es que tienen opción. Si quieren abrir su audio sería maravilloso, pero que me cuenten si se está entendiendo o no, porque es muy importante. Bien, entonces vamos a empezar y yo me voy a, no, si me pongo ahí no vamos a funcionar así. Vamos a dejarlo así como está en clásico. Miren, justo estaba pensando a raíz de una pregunta en una sección, profesora, se me hace muy difícil distinguir entre un caso y un dato. O sea, no sé cómo llegar a eso, cómo es que sé que una cosa es dato y cómo sé cuándo es caso, sobre todo los casos que he visto en las tareas de semana 5 que les ha costado muchísimo identificar. Entonces yo dije, bueno, de repente, porque es gran cantidad de información. Aquí una cuestión importante. ¿Quiénes estuvieron ayer en la charla de IA? Manitos arriba. ¿Quiénes pudieron acompañarme ayer en la charla de IA? A ver por acá. Ya, Wagner estuvo, sí me acuerdo, Wagner. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo? O una reacción, no necesariamente manito, ¿eh? Nadie más. Ah, Lía también, claro, Lía también. Chabeli me parece que también estuvo. Que es que eran varios, sino que algunos han estado participando bastante seguido y luego me han comentado, entonces se hace un poco más sencillo. ¿Estuviste, no, Chabeli? Miss, buenas noches. Acabo de ingresar, Miss, en, Ah, en, en lo en de la conferencia ayer. de ayer. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, Miss, sí Mm. estuve. Entonces, úsenlo. Usen eso y van a ver cómo les ayuda. Ahora, vamos Sí, a checar un Miss, justo poquitito. hoy lo estaba usando ¿Sí? eso y ¿Y qué tal? sí, sí, me ayuda bastante a corregir mis errores de Ayuda, escritura. ayuda muchísimo. Entonces, ya, la razón por la cual se comentó justamente eso era para poder ayudar, ¿no? Para darles una herramienta más que pudiera darles alguna salida y sobre todo ayudarlos a hacer las cosas más rápido. Miren, ayer no lo comentábamos, pero me parece algo importante. Lo dije al final, me parece. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. No es una amenaza ni mucho menos, sino que hay que aprender a utilizarla precisamente porque la, la mayoría de las áreas que ahora están utilizando inteligencia artificial lo hacen como un asistente. Incluso las mismas inteligencias artificiales te plantean, soy tu asistente. Incluso las venden como, este es el asistente, habrán escuchado, el asistente de Google. Sí, Wagner. Yo lo probé, por ejemplo, Mm, en matemática. Me puse un eh, sábado a verlo y para corroborar a ver si le salía igual que me sale a mí, ¿no? hermoso sale. Y- ah, Sale bien, ¿cierto? no, tuvo como cuatro o cinco ejercicios que se equivocaba. Ujú. Y yo le decía, no, estás haciéndolo mal. Y me decía, disculpa, por hacerlo muy Sí, rápido, me decía. siempre pide disculpas. Sí. Son excusas, pero entonces lo que tendrías que hacer es ordenarle de una forma un poco más específica exactamente qué es lo que buscas, qué es lo que estás queriendo hacer. Si le planteas, por ejemplo, un rol, si le dices que es experto en matemática, es muy probable que vaya a buscar información precisamente de fuentes que son un poco más técnicas. Puede ser que los ejercicios sean extremadamente técnicos y necesita ir a ese tipo de bases de datos, buscar la información ahí. Claro, Entonces, sino que lo hice como para probarlo y ajá, sí, sí, pensaba que lo iba a hacer perfecto, pero sí tuvo sus errores. lo Pero que igual, decíamos ayer, no se confía al 100%, pero siempre hay que estar monitoreando, ¿no? claro. Entonces, se habrán dado cuenta que sí es verdad que la IA te puede ayudar como un asistente, pero lo que necesitas es decirle directamente o sea, quien ordena a la IA eres tú.
quien orienta a la IA eres tú. Tú eres el cerebro detrás de esa operación. Es muy sencillo. Por ejemplo, esta diapositiva que les voy a presentar surge precisamente de una charla con la IA con respecto a cómo vamos a hacer para poder explicar mejor qué es un caso y qué es un dato. Así que espero que le pongan también una buena nota a esta guía. Entonces, dije, bueno, vamos a ver, trataremos de usar las mismas fuentes para que nos entendamos y hablemos el mismo idioma, ¿ya? Entonces, va más o menos así. Les quería hablar un poco de qué es un dato. Y aquí al lado izquierdo podrán apreciar las definiciones. Esto de aquí está básicamente muy similar a lo que aparece en la plataforma. Cuando se explica qué es un dato y qué características tiene. Esto está en semana 4. Así que he tomado exactamente la misma información que yo les he planteado en esos recursos para que sea más fácil de relacionar. Pero quizá aquí vamos a explicar con un poquito más de profundidad de repente, o no de profundidad, de una forma distinta para incluir ciertas ideas que tal vez resultan más sencillas para ustedes, más fáciles de identificar. Entonces, por ejemplo, no, perdón, el dato está en semana 1. Entonces, ¿qué cosa es un dato? Un dato podría, por ejemplo, ser una estadística, un hecho verificable o un hito temporal. Cuando hablo de hito temporal, ya me estoy poniendo en la idea de es como si estuviera yo caminando por una línea de tiempo y pongo una tachuelita justo en el momento en el que voy a analizar. Nosotros, por ejemplo, actualmente, nuestro tema de investigación, si es que le quieren llamar así, nuestro tema de redacción es el uso de la IA en las universidades. Es un tema amplio. Pero no solamente es el uso de la IA, sino que se regule o no. Entonces es como regulación del uso de la IA para universitarios. Eso es nuestro tema, como de alguna forma delimitado temáticamente, pero tú necesitas ponerle una tachuelita a ese tema y ubicarlo en el tiempo. Entonces, por eso es que la única forma de establecer qué es un dato es preguntarnos un poquito qué tan grande o qué tan relevante es este problema, qué tan presente está en la realidad que nos rodea en este instante. Así que no es un ejemplo de algo que ha ocurrido, no es un ejemplo, lo cual sí ocurre con los casos. Es más bien una especie de cifra o una afirmación general que te ayuda a darle magnitud, tamaño, presencia en la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser un dato? Puede ser una cifra o porcentaje, eso es lo más común. Eh, Tiene que ser de una fuente reconocida. Ahí no nos preocupamos porque con las fuentes que estamos trabajando para nuestra PC1 es suficiente. Habla del fenómeno en general. En este caso tendría que ser que hable del fenómeno del uso de la IA por universitarios. Y sirve en la introducción. Esto ya está contextualizado a lo que nosotros necesitamos. Nosotros vamos a utilizar los datos en la introducción. Fíjense los ejemplos que he puesto por aquí extraídos de las fuentes. Muchos de ustedes han identificado el primero como un dato importante, así que check. En cuanto al dato, la mayoría de trabajos que ha ido por esta línea me parece que es correcto. Si lo tratan así, ¿no? En la Universidad Pedagógica Nacional de México, el 85,6% de los estudiantes recurre a inteligencia artificial con fines académicos de acuerdo al reporte de una investigación realizada en esa universidad. Y va bien, sacado esto de la fuente 4, ¿no es cierto? De la fuente de Santiago Herald. Y luego tienen de la misma fuente 4 otra información interesante con respecto a un dato. Cerca de la mitad de los estudiantes que usan la inteligencia artificial, es decir, la mitad de estos 85,6, admite haberla empleado al menos una vez de manera deshonesta en sus textos académicos. Ese también es un dato importante. El 50% de los que la usan en esta universidad dicen que así como cuando le dieron ese mapa a Harry Potter de Hogwarts, ¿no? Juro que mis intenciones no son buenas. Ya, lo mismo dijeron ellos. Mis intenciones no habían sido muy buenas, fue deshonesto el uso. Porque de repente no lo mencionaron, ¿no? Y eso obviamente va a generar un primer nivel de falta ética. Pero estamos aprendiendo, entonces la idea es que podamos superar esas cosas. En la fuente 2 hay otro datito interesante.
que nos ubique en el tiempo. Fíjate tú, desde el 2022, cuando ya se abrió el acceso a ChatGPT, donde todos empezamos a utilizarlo, hace poquito, 4 años, se registró un uso creciente de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito educativo a nivel global. Y esto lo dice página 12, Grabowski, en el 2024. Miren, son fuentes súper actuales que hablan precisamente de qué es lo que está pasando en la realidad. Entonces tú te ubicas, ¿no? Mira, en México una universidad hizo una investigación y encontraron que un montón de alumnos, ¿no? O sea, más del 80%, casi el 90%, ¿no? La utilizan con fines académicos, muchos de ellos no lo hacen de forma honesta y además, otro datito importante es que desde 2022 empezamos a utilizar IA y se ha hecho cada vez más creciente, o sea, o ha crecido el uso desde el 2022 hasta ahora de manera global. Ahora, ¿qué cosa no es un dato? Y aquí muy importante para que lo tengan en cuenta. Esto no es un dato. Las universidades están preocupadas. Bueno, qué interesante. Las universidades, ¿de dónde serán? Pues, ¿cuáles? Todas. ¿Todas? ¿Será? O sea, ¿de verdad todas? Hay otras que se la están tomando muy relajadamente o que están aprendiendo o están utilizándola de una forma integrada, ¿no? O sea, ya está aquí, úsala, ¿no? Sí. No les puedo decir no la usen porque yo no estoy en su computadora ni en su celular para ver qué es lo que están haciendo. Entonces, a mí me pueden mentir. Chabeli, ¿preguntas? Fue lapsus. Dime. Miss, una Sí. consulta. Mm, Eh, eh, También puede ir como fuente esta premisa el uso de inteligencia artificial como dato, el uso de ujú. inteligencia artificial generativa en la educación superior ha aumentado significativamente en los últimos años, según Santiago et al. 2025. Ya, se puede utilizar. El problema es que dices en los últimos años, y es como que queda muy, ¿cuáles son los últimos años? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿desde cuándo? Esa ubicación, Mm, por eso es que aquí dice desde 2022, si pueden encontrar una especie de fecha límite y en adelante decir, mira, a partir de este momento esto ha ocurrido, es como decir, ponerle la tachuelita en la línea de tiempo. Entonces, tengo que ubicarme con una cifra o un porcentaje. Una cifra puede ser el año en el que empieza a usarse algo o la cantidad de estudiantes en número o en porcentaje. Entonces, de esa forma. Pero decir, por ejemplo, ay, en las universidades los estudiantes usan bastante la IA es es una afirmación vaga. No hay cifra, no hay fuente, o sea, es una idea generalizada, así amplia, que puede ser, digamos, una primera idea que puede ayudarte a encontrar un dato, pero que no nos ubica en tiempo ni espacio. La idea es ubicarnos en tiempo y espacio. Por eso hablamos de actores, ¿no? De quiénes, por ejemplo, aquí sabemos en qué lugar, sabemos cuántos, sabemos mi- igual aquí, sí, Disculpe. ajá, En mi caso estoy haciendo dos partes ya, y justamente quería, o sea, dos ujú, dos argumentos. datos No, por en los separado. casos. Dos argumentos generales, digámoslo así, Ok. introducción, desarrollo y conclusión, solo que, bueno, quería consultar primero, si bien es Ujú, cierto, envié en mi parafraseo ujú, lo que supuestamente iba a usar, ¿no? Uno lo estoy claro. haciendo en base a eso y lo otro un poco distinto. Ah, ya te entendí. Y, Estás ajá, haciendo, probando con ambos. Cuando veas lo del y caso, decides con cuál te quedas. claro, pero necesariamente lo que nosotros le enviamos el parafraseo, ¿tenemos que hacerlo en base a eso o podemos cambiarlo también? Si tú te das cuenta, es como que yo les esté obligando a que utilicen información errónea para hacer su tarea. No hay forma. Si tú ves que no está de acuerdo y que no te ayuda la información porque no vas a cumplir con el objetivo de ninguno de tus párrafos, cámbiala. No hay problema. Ah, Yes. perfecto, justo Sí, eso lógico. quería. No hay forma de que ustedes continúen. Si ven que no está bien, no está correcto, hay que cambiar, rehacer, mejorar y escoger lo mejor. Sí, porque ahí sí estoy bien. En todo caso, porque yo también tomé como fuente el Ujú, 85, en el otro caso ya el 85,6 de los ajá. estudiantes de la universidad.
Con eso sí ya voy, Este es un buen bueno, dato. Es un dato bien interesante que les puede ayudar. Aquí les estoy brindando tres. Y no son los únicos, hay varios, sino que estos son los ejemplos que me pareció que podían utilizarse, porque hay algunos trabajos que los han planteado. Entonces, para que sepan que van por buen camino, pues ahí utilizamos. Una afirmación así, por ejemplo, los debates filosóficos en las universidades se están ampliando. O sea, podría ser, pero no nos ubica, ¿no? En las universidades, no nos dice exactamente dónde, o sea, no nos ubica en tiempo y espacio. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es un caso? Y aquí sí, ojo, atención. El caso es una situación concreta. Y cuando yo digo concreto, es algo que aparece en la realidad y tiene nombre, apellido, tiene lugar, tiene hora. Estoy exagerando, pero es algo que se ve en la práctica, no es una idea. Entonces, es una situación que es un ejemplo concreto, es un ejemplo particular, como nuestros nombres, y es un objeto o es una situación o es un ejemplo verificable que ilustra. Cuando yo digo ilustra, ejemplifica, tú lo ves en la práctica. Aquello que estás pensando o que se está discutiendo lo ves en la práctica. Entonces, ilustra lo que afirma la tesis y responde a ¿en qué situación real se ve esto? Esta pregunta les puede acompañar maravillosamente para hacer generalización y va a ayudar mucho. Entonces, varios casos que apuntan a lo mismo nos van a dar la opción de llegar a una conclusión, es decir, a encontrar un patrón que se repite en todos estos casos que apuntan a lo mismo. Y ese patrón que ubicamos es la inferencia que hacemos para poder decir, con este argumento voy a defender mi tesis. Pero para esto hay que tomar en consideración ciertas particularidades. Acá tienen algunos ejemplitos, pero recordemos, por ejemplo, un caso puede ser la experiencia de una institución o el contexto específico de un país, por ejemplo. Acción o evento concreto. Tiene que tener fuente verificable y obviamente sirve en el desarrollo. Esto contextualizado para nosotros. Por ejemplo, en la fuente 3, la de Bautista, ustedes encuentran que las universidades españolas, o sea, en España, todas las universidades, porque ellos siguen una norma específica por ley, todas ya se pusieron de acuerdo en tener protocolos específicos que exigen declaración de uso ético de IA como una parte obligatoria de la entrega de trabajos. Y esto ha redefinido sus políticas frente a esta nueva realidad. Es decir, antes no existían y ahora existen. Em, pero no son los únicos lugares en donde se ha generado toda una normativa y un cambio de políticas educativas de educación superior. Por ejemplo, de acuerdo a la página 12, en una investigación etnográfica con docentes de nivel secundario en Argentina, ya nos están ubicando, nivel secundario Argentina, investigación etnográfica implica que van y conversan tanto con los docentes como con los estudiantes, se ha observado que los estudiantes usan IA de forma no declarada y esto hace que presenten trabajos de mala calidad sin usar de forma adecuada la herramienta. Ya, esto es un caso en Argentina. En la fuente 1, que es la de Vega, nos dice, en contextos universitarios, el uso de IAG, que es inteligencia artificial generativa, para redactar textos ha generado dilemas sobre la autoría. Los estudiantes lo perciben como apoyo legítimo, mientras que los docentes lo interpretan como plagio, lo que impulsó debates sobre políticas institucionales. Entonces, aquí hay algo que me gustaría agregar. Esto es un posible caso, pero necesitamos que sea mucho más específico, que tenga una institución o contexto específico. Entonces, por ejemplo, decir, la dependencia tecnológica genera superficialidad cognitiva. Muchos me han puesto por ahí, cuando una persona usa inteligencia artificial, tiene problemas con sus habilidades críticas. Eso no es un caso. Es una afirmación general que no sé dónde ocurre, a quién le pasó, en qué momento, en qué lugar, no lo sé. Entonces no es un caso, es una idea, una afirmación general. Fíjate lo que tienes que ponerle o lo que tiene que tener un caso. Tiene que tener un quién, tiene que tener un dónde y tiene que tener un qué pasó. Entonces, otra cosa que no está acá, pero que sí me interesa que la tengan en consideración, si ustedes, por ejemplo, van a empezar hablando de una universidad, entonces
su primer caso es una universidad, el segundo también debe serlo. ¿Por qué? Porque tienen que ser de la misma naturaleza. Entonces, ustedes pueden obligar a la inteligencia artificial para que los ayude en esta ocasión y que le diga, por ejemplo, yo tengo como idea que sí debería regularse el uso de la IA en la universidad. Entonces necesito que me muestres qué lugares han ido regulando la IA y qué resultados han obtenido, o por lo menos qué están haciendo. Cuéntame un poco, qué propuesta tiene. Entonces, y dame la cita, ¿no? Dime de qué fuente la has sacado. Tú le subes las fuentes, le haces esa pregunta y que te analice la información para que puedas ir avanzando con ella. Entonces tú ya más o menos has ubicado la información, pero al principio puede ser que para ti la comprensión no sea tan fácil de ubicar, para ubicar un caso. Entonces ayúdate con la IA porque vas a tener soluciones importantes. Ahora, para que esto nos genere un poco más de tranquilidad, vamos a ver un cuadrito comparativo entre lo que deberíamos considerar dato y lo que deberíamos considerar caso, solamente para ir haciendo una especie de cierre. Y es que el dato habla de un fenómeno en general y el caso habla de una situación específica. El dato da una idea de magnitud o relevancia, de existencia, mientras que el caso es una evidencia concreta. O sea, yo sé quién, dónde y cuándo. El dato responde a qué tan extendido está, o sea, qué tan grande es el problema. En verdad da como para que uno converse al respecto, hable del tema, discuta tanto acerca de esto. Y en el caso, la pregunta sería, ¿en qué situación real ocurre? En el dato es una cifra estadística, el caso tiene actor, lugar y acción, esto guárdenselo, ayudará muchísimo de ahora en adelante. Actor, lugar y acción. Y el dato obviamente contextualiza, no argumenta solo y el caso sirve para que te ayude en la generalización. Los casos que tienen comportamientos similares te permiten encontrar un patrón y ese patrón es tu argumento. Entonces, ajá, acá hay algo que va, denme un segundo, vamos a dejar de compartir. Entonces, les voy a plantear unas cosillas por ahí y ustedes me van a decir luego qué opinión les merece, a ver si es un dato. Voy a hacer unas cuantas preguntitas, ¿ya? Solo que aquí hay algo que no hice porque creo que me olvidé. ¿De qué? De animar eso que está encima de las opciones. Ahí está. Deme un segundo. Entonces, vamos a esperar un segundo. Cosas interesantes. Listo. Ahora sí. Para que funcione la presentación de una forma correcta. Ahora. Se ve. ¿Sí? Espero que sí. A ver, vamos a practicar un poquito, ¿ya? Ustedes me van a responder. Voy a checar el chat, lo voy a tener aquí a la mano y ustedes me van a decir qué opinión les merece. Leemos el fragmento, yo lo leo, y ustedes me van a responder a la pregunta de, ¿es un dato? ¿Es un caso o no es ninguno? ¿Ya? El 85,6% de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de México recurre a la IA con fines académicos. La adopción de esta tecnología se está dando a ritmo vertiginoso o a ritmos vertiginosos. Eso lo dice Santiago Edal 2025. ¿Qué será? ¿Será un dato para contextualizar? ¿Será un caso o no es ninguno? La mayoría me dice dato. Hermoso. Muy bien. Si es un dato, es un dato, es un dato, entonces es un dato. Un dato para contextualizar. Te está contando pues la realidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo de manera general? Mira ese número tan grande, te da a pensar, oye, sí, ¿no? En esa universidad y seguramente en otras más también ocurrirá eso. Es un número bonito e interesante. Vamos a ver la siguiente pregunta. Pregunta 2. Leemos el fragmento. ¿Será
un dato, un caso o una afirmación vaga. Entonces, las universidades españolas han establecido protocolos que incluyen la declaración obligatoria de uso ético de IA, redefiniendo sus políticas frente a la nueva realidad tecnológica. Ya. Luna me dice, ¿caso? ¿Caso? ¿O qué será? ¿Caso? ¿Mayuri? Jesse también dice caso. Las universidades españolas han establecido protocolos. Es una afirmación vaga. Como universidades españolas aunque miren, si ustedes encuentran ahí ejemplos de cuáles son esas universidades españolas, fabuloso, va a ayudar muchísimo. Ahora, veamos un poquito más adelante. ¿Saben por qué yo lo he considerado caso en el ámbito de la regulación? Porque no mencionan específicamente cuáles. Se ha hablado de todas las universidades, lo cual podría ser mejor mencionarlo de la siguiente forma. En España, las universidades han hecho tal cosa, ¿ya? Si lo manejan así, funciona como un dato. Esta idea, ¿qué tipo de información es y por qué no sirve directamente ni como dato ni como caso? El uso de la IA puede generar dependencia tecnológica y superficialidad cognitiva en los estudiantes universitarios. ¿Por qué no podría ser usada ni como dato ni como caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le falta para ser dato? ¿Qué le falta para ser caso? ¿Opiniones? Cifras. Ok, Yanela menciona cifras, por supuesto, cifras, no hay un número. El uso de la IA puede generar dependencia tecnológica y superficialidad cognitiva. Estadísticas, cifras. ¿Es una idea que nos permite ubicarnos en tiempo y espacio? ¿O está flotando ahí en la nebulosa? Falta fechas, nos falta información para poder ubicarnos. Entonces, sí, es cierto. Esta es una afirmación general que requiere datos o casos que le, o sea, número, como dicen ustedes, estadísticas, o actores, ¿no es cierto? Actor, lugar. Para que sea un caso tiene que ser más específico, no tiene un dato numérico y no describe un caso concreto. Así que vamos bien con esto. ¿Qué pasa con estas dos opciones? Miren, preguntas para practicar. Vamos a ver, si tu tesis es sí, es necesario regular el uso de la IA generativa, ¿cuál de estos fragmentos A o B utilizarías para la introducción y cuál para el desarrollo? ¿Cuál sería para la introducción y cuál sería para el desarrollo? Es decir, ¿cuál vas a utilizar en contextualización y cuál vas a utilizar en la generalización? ¿Cuál sería? Miren, vamos a decir uno, dos o tres opciones. Ahí están. A en introducción, B en desarrollo, B en introducción, A en desarrollo, o ambos sirven en cualquier parte. Uno, dos o tres. Ya. Luna me dice uno, Wagner me dice dos. ¿Cuál podría ser? No sé por qué hay tanto ruido aquí, perdón. Opción A, opción uno, la primera. Cerca del 50% de los estudiantes que usan IA admite haberle empleado de forma deshonesta al menos una vez. Bien, ¿no? Ahí hay una estadística. Y la otra dice, en Argentina, docentes de nivel secundario detectaron que los estudiantes usan IA sin declarar, presentan trabajos de mala calidad como resultado. Correcto. A en introducción y B en desarrollo sería la opción. En síntesis, Lía, por aquí, Lía y Wagner. La primera opción, la opción de A en la introducción, porque esto es una estadística, y B en el desarrollo, porque aquí me están dando la experiencia de un país de docentes de nivel secundario, la experiencia
me dan una idea un poco más clara de caso. Entonces, en resumen, el dato es una magnitud y el caso es una concreción. Aquí me están llevando a un lugar específico. En Argentina, los docentes de secundaria han hecho tal cosa, ¿ya? Y acá nos hablan de una magnitud, ¿no? ¿Qué tan extendido está el problema? Mira, hay un montón de gente que lo utiliza sin declararla. Ahora, acá hay una cuestión importante. Si ustedes se fijan, las fuentes que estamos utilizando, algunas son muy directas, hablando de un contexto, y otras no lo son tanto. Entonces, tenemos que manejar esto desde una perspectiva bastante inteligente. Y para eso, yo les había preparado, y es algo que he puesto al final del video de la retroalimentación inicial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está aquí afuera. Acá está. Les había puesto esta info al final, como para que vean de dónde saqué qué cosa, ¿ya? Entonces, y está partidito así como que en dos colores, porque dije, a ver, vamos a poner en un color una postura, no una postura, sino casos que aportan o que apoyan a en caso no haya números y hay una explicación específica en dato, y en caso es una de las partes, se explica, no entendí mucho, por eso les estoy ayudando a escoger información o a buscarla, ¿ya? Fíjense, para poder especificar bien la info, yo aquí he buscado de las mismas fuentes que ustedes están manejando, he encontrado opciones diversas. Y por ejemplo, analizando un poco con nombre y, vamos a decir, con nombre y apellido, es decir, identificando un contexto específico, algo concreto, he encontrado estos casos. Los de verde están un poquito hablando acerca de normativas, de cómo las universidades en ciertos lugares han ido sacando normas para controlar el uso, mientras que en el lado rosadito, más bien están hablando de enséñale al estudiante a usarla de forma ética, enséñale al estudiante a hacer uso correcto. Hoy día todo el mundo quiere hacer bulla por aquí, fabulosos. Perdonen un momento. Perdón, esto no va a parar, no hay forma de detenerlo. Muy bien, Angélica, dime. Miss, yo le Sí. quería, cuando que le escribí, yo Ajá, quería ajá. decirle, por ejemplo, si en mi dato no hay números, como ejemplo, si porcentaje y eso, pero si hay una explicación que digamos que engloba todo, y en el caso, se dirige, por ejemplo, a la inteligencia tiene dificultades de dependencia, algo así, pero ya en el caso, pero ya en el dato engloba todo y solamente en el caso sería poner las partes de que está englobando en el dato, ya sería en el caso. Lo que pasa es que estás utilizando la misma información para ambos elementos y eso no estaría tan correcto porque es reiterar, no estamos avanzando. Y como estoy mencionando, para que una cosa sea un caso, tiene que ser algo concreto, que se vea en un lugar específico y que nos dé sobre todo una experiencia. Aquí otra información importante, ¿ya? Si ustedes están tratando de defender que se norme, ¿qué mejor forma de demostrar que debería normarse o regularse el uso que ejemplos de lugares en los que ya se esté normando y cómo les está yendo o de qué manera se norma para que ustedes puedan demostrar que sí es algo necesario? Y si ustedes están más bien de acuerdo con que no se regule el uso, entonces demuestren que hay universidades que no regulan el uso, pero que están haciendo una forma, que están teniendo una forma muy interesante de abordarla, sin regular, pero sí enseñando, porque esas son las dos posturas existentes actualmente. Pues por eso acá, tómenle captura si quieren, porque esto les va a ayudar un montón, tengo para la postura de gestión basada en normativa y control, ya más o menos se ubican hacia dónde va, cuál es la postura.
Entonces está el modelo de las universidades españolas, que es el protocolo de sanción, es decir, ellas buscan sancionar, y el modelo de las universidades europeas en general. ¿Por qué? Esto es solamente como normativa en España y esto es la normativa de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces tienen dos espacios grandes. ¿Por qué? Porque las universidades no están actuando de manera independiente, sino que como un conjunto que responde a una especie de institución que se encarga de regir un poco las actitudes, los comportamientos y las normas de las universidades. Entonces, el modelo de España tiene estas características. Ustedes pueden profundizar un poco más y aquí les he puesto la fuente. Y el modelo de la Unión Europea en conjunto tiene esta perspectiva. Pero hay otra postura que está en las otras fuentes, que está en la de Santiago y la página 12, ¿no? El primer caso es aquí sí son un poco más específicos, hablan de experiencias puntuales de universidades con nombre propio. Entonces, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional de México tiene esta postura frente al uso de la IA, mientras que la Universidad Nacional de Salta tiene esta otra postura. Toda esta información la encuentran en las fuentes, pero hay que buscarla de forma correcta. Entonces, ustedes pueden, a partir de lo que hemos conversado hoy día, pedirle a la IA también que los ayude a analizar y a encontrar estas diferencias. Un dato es un dato y un caso es un caso. Una idea general, por ejemplo, que diga, los estudiantes están dejando de tener habilidades críticas, eso no es un dato, tampoco es un caso, es una afirmación, pero no está contextualizada. Y no me dice, por ejemplo, para que sea un dato tendría que darme un número o por lo menos un año desde que se comienza a hacer esta investigación y se encuentre ese hallazgo. Pero es que el dato, por definición, es algo que te da de alguna forma magnitud, mientras que el caso es un ejemplo concreto, una experiencia real de quienes ya han probado una postura o la otra. Quiero que entiendan eso. Por ejemplo, vamos a retroceder un poco a un tema anterior, ¿ya? Vamos a retroceder al tema del matrimonio igualitario. Yo no puedo demostrar que en el Perú debería aceptarse o no aceptarse el matrimonio igualitario porque en el Perú sigue en debate. O sea, el debate da vuelta siempre, no hay una decisión exacta. Se está manteniendo la norma actual, que es el no permiso, no existe posibilidad de ello, pero lo que sí sería interesante es ver respuestas drásticas o ya finales de otros países. O sea, para que yo pueda decir que debería aprobarse, tendría que encontrar lugares en donde ya se ha aprobado y qué es lo que ha pasado. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Y en otro lugar, pues, o sea, para mi otra postura tendría que decirte, por ejemplo, lugares en los que no se ha aprobado y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué genera o por qué no se ha aprobado? Porque de repente tienen una forma de pensar como conjunto, como cultura similar al que tiene el Perú. Entonces, por ejemplo, su selección de casos inclusive tiene que estar en función de qué les están preguntando. Si aquí te preguntan, en las universidades debería regularse, entonces tú tendrías que buscar qué universidades han regulado y les va, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Y qué universidades no han regulado y qué es lo que están haciendo. De esa manera se puede o no se puede determinar la selección de los casos. Una idea general no nos ayuda mucho. Se debe normar porque los estudiantes pierden la posibilidad o empiezan a tener dificultades para desarrollar su habilidad crítica o su pensamiento crítico. Es es un buen argumento, pero si lo quieres usar en generalización no te va a servir. Lo puedes usar en un párrafo de argumentación simple, porque ahí no necesitas ejemplos, necesitas ideas. No sé si me dejo entender con eso. Lo que estamos aprendiendo son estrategias diversas. Hay una estrategia de argumentación simple en donde yo puedo utilizar esa idea que me has planteado, por ejemplo, Angélica, de los chicos están perdiendo la capacidad para pensar y están aceptando información que no verifican. Entonces, de alguna manera se están portando como personas que no tienen una capacidad para tomar decisión frente a algo que se les plantea y dicen que sí, aunque no se den cuenta si está bien o mal, no valoran, no evalúan, no critican.
Eso sí es dañino. Pero ¿dónde puedo utilizar ese tipo de argumento? En un párrafo de argumentación simple, cuyas ideas secundarias no requieren casos. Pero un párrafo de generalización tiene una particularidad. Utiliza casos para poder determinar un argumento y luego defender tesis. No sé si me dejo entender con eso. ¿Ayuda o no ayuda? Yo creo que ya se durmieron. Me preocupa. Ya, genial. Entonces, miren, vamos a aprender varias estrategias, pero no todas se van a abordar de la misma forma. Por eso es súper, súper importante que ustedes comprendan la naturaleza de cada estrategia. Ahora estamos con la generalización. Después va a venir otra en semana 8. Vamos a hablar de la definición. En semana 8 hablamos de definición. Ahí la estrategia cambia. Entonces vamos a tener que ver una palabra que sirva para que nosotros defendamos nuestro punto de vista. Entonces, vamos a ver diferentes estrategias de argumentación y en función de ellas ir armando luego un texto un poco más profundo. Entonces, acuérdense que básicamente tenemos una argumentación simple, que es con la que hemos empezado. Luego, argumentación por generalización, que es esta, hay que escoger bien los casos. Luego hay una argumentación por definición, que se va a sustentar en la definición. Y luego hay una argumentación por causalidad, que tiene otra forma y utiliza otro tipo de recursos. Ahí ya no vamos a hablar de casos, pero vamos a hablar de una cadena causal. Entonces, todos estos puntos o todos estos elementos de argumentación se llaman estrategias discursivas. Todas se enfocan en diferentes formas de abordar tu forma de argumentar, diferentes maneras para argumentar. Entonces, de repente estamos acostumbrados a una forma única, rígida y no tenemos mayores opciones porque no conocíamos antes, pero ahora ya las estamos conociendo y eso nos da pie a que aprendamos a seleccionar la información. Estas primeras semanas pueden ser de repente al principio un poco abrumadoras, pero se van a dar cuenta que vamos a ir entendiendo cada vez mejor cómo funcionan estos elementos. Ahora, con esto que hemos comentado, la regla de oro aquí para aplicar es el dato te da magnitud, le da magnitud al problema y el caso lo hace visible y concreto, porque te ubica. Es como que tú estás en Google Maps y pones el muñequito en una calle. Ah, aquí estoy, perfecto. Eso es lo que hace el caso. Y ambos son necesarios porque de alguna forma ubican a los lectores y les dan un poco más de claridad acerca del tema que se está discutiendo, pero cada uno de ellos tiene un lugar en el que se va a colocar. La introducción es la que contiene al dato, magnitudes, estadísticas, datos numéricos, y el desarrollo contiene al caso, que usa fragmentos como lo que hemos visto en la opción B, situaciones reales, actores, acciones específicas. ¿Qué han hecho? Ahí están las ideas terciarias. Con esto hemos tenido, digamos, ¿no? Hemos entendido un poco mejor de qué va, espero que sí. Entonces, acá, lo que les decía, cómo es que se ha trabajado estas diapositivas, el contenido se ha hecho con Claude, la que les comentaba ayer. Me encanta esa aplicación, pero la diagramación se ha hecho con Nano Banana de Google Gemini, que está dentro de los slides. Entonces yo sencillamente tengo todo el contenido y luego le doy forma visual con Nano Banana. Bastante rápido, por cierto. Entonces, el contenido de estas diapositivas se desarrolló con asistencia de Claude. Es el modelo Sonnet 4.6 mediante, aquí te estoy explicando cómo he hecho. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van a empezar a utilizar IA, entonces usémosla bien. Le pueden pedir incluso orientación. Por favor, ayúdame a declarar el uso que he hecho de ti. Te va a responder. Mediante una sesión de trabajo en la que se analizaron las fuentes de la PC1, se conceptualizaron las categorías dato y caso, obviamente eso se lo expliqué yo, y la controversia, aplicadas a la controversia de la IA generativa en educación superior, y se generaron ejemplos, preguntas de reflexión, material visual interactivo para uso docente, y el diseño pedagógico, la selección de los ejemplos, la orientación didáctica, las dirigí. Esa es la referencia, así es como se coloca, para que sepamos cómo funciona. Ahora, solamente para que no se vayan a olvidar, em, reitero ya, el dato es un fenómeno general, es una estadística, el caso es una situación específica que tiene actor y acción. El siguiente paso es
La investigación, yo me estoy refiriendo a que vayan a sus fuentes. Si ustedes consideran que quisieran algo más específico en cuanto a regulación, por ejemplo, busquen casos de universidades, o sea, ustedes ya sabiendo que en Europa y en España en específico se ha hecho este tipo de manejo, busquen cómo usa la IA, por ejemplo, la Complutense de Madrid, que es la universidad más importante de Madrid, o cómo usa la IA la Universidad de Barcelona o Carlos III. Busquen por nombre, o la UOC, que es un referente en tecnología, porque es una universidad virtual. Entonces, puede ser que ahí ustedes puedan encontrar, ya que tienen una información base en las fuentes que nosotros les hemos brindado, y si quieren un nombre propio, pueden encontrarlo ya buscando universidades, es más, no busquen universidades españolas que regulan o que tienen una política de regulación de IA, para que si quieren pensar en regulación puedan encontrar un ejemplo específico de una universidad que hizo, cómo hizo, ¿ya? En el caso entonces de la investigación, para que puedan identificar sus datos y casos, pueden hacerlo de esa forma. No se olviden de las preguntitas. Y el próximo paso después de la investigación, para que determinen con qué información van a trabajar, es la escritura. Recuerden, el dato va en la introducción, el caso va en el desarrollo y hay que seguir la estructura que se ha planteado en el formato. El formato lo tienen en la misma tarea, así que descárguenlo porque está editable para que ustedes lo puedan llenar sin ningún problema. Ahora, esta charlita, esta conversación que hemos tenido, es la primera de algunas que probablemente vayan surgiendo en el transcurrir de las semanas. Le vamos a llamar primera temporada de Conversando con Miss Romy para poder hacer una lista de reproducción, ¿no? Primera temporada. Ustedes van a ser los partícipes de esa primera temporada. Pueden encontrar el video de lo que hemos conversado aquí en mi canal. Y lo que sí les pediría es, yo sé que están cansados en la nochecita, pero para una siguiente ocasión, conversemos, conversemos. Mayuri, no es una clase. Hemos estado discutiendo acá lo que ustedes han encontrado, cómo lo han visto, cómo lo pueden mejorar. Así que, como les digo, encuentran este video en mi canal de YouTube para que lo puedan pasar, compartir y etcétera. Dime, Angélica. Por ejemplo, en mi caso yo tengo clases de lunes a miércoles y todas mis clases son Ajá. de 6 a o 9 de la noche y si depende de mora. Y sus clases, o ya sea como el día martes que mandó una conferencia, yo no Ajá. pude entrar porque estuve en clases. Quería Oh, saber si da más conferencias aparte de esos días, ya que yo no pude ingresar mm, en ninguna conferencia de que usted ha dado, porque ya que hay clases que sí o sí te permiten hacer trabajos claro, ahí más y no podía definitivamente. salir. Sí, no te preocupes. Mira, yo estoy esperando a que me alcancen el enlace de la grabación, pero en caso no llegara pronto, me refiero al transcurso de esta semana, si no me lo pueden alcanzar, entonces lo que voy a hacer es yo regrabar la charla de una manera un poco más resumida y subirla a mi canal. En realidad lo van a encontrar todo en mi canal, va a ser un poco más sencillo que las cosas que conversamos. Esta no es una clase, ¿sí? Luz, no es una clase, es una conversación que hemos tenido acerca de las dudas que han surgido. Alguien me preguntó, profesora, ¿cómo puedo hacer para distinguir dato de caso? Entonces dije, a ver, vamos a charlarlo porque probablemente vaya a haber varios que tengan esa duda. Mi canal es este, me encuentran con mi nombre, así miren, acá está, es Pizarra de Bytes, Romy Palacios. Más rápido, para que lo puedan ver. Y si quieren llegar al canal, revisen los anuncios, porque les he mandado un montón de videos con explicaciones justamente de esta actividad. A ver, mi canal. Y aquí les muestro, ¿ya? Entonces, está la retroalimentación, está procedimiento para realizar la PC1 y aquí está cómo es que se realiza la generalización en el texto, con explicación de todo el texto. Denle una checada. Entonces, los voy a enviar bueno, aquí está el enlace, les comparto. Ahí llegan. Ahí llegan, ya toda la información la van a encontrar ahí. Como les digo, vamos a esperar un poquito a que me alcancen el enlace de la grabación de la conferencia de ayer, para también subirla y luego se las comparto igual por el grupo. Em, pero si no ocurriera, yo grabaría eso, para que ustedes lo puedan apreciar.
Hola Edson, ¿cómo estás? No te preocupes que queda grabado esto, lo van a poder ver en YouTube. Listo. Entonces, esa era la idea, chicos. Espero que les haya servido y que sobre todo se haya entendido. Dime, Lía, te escucho. Oli. Dime, Lía, ¿cuál es la pregunta? O si gustas, escríbela, ¿ah? No hay ningún problema. ¿Me escucha, Miss? Ahora sí. Ah, ya, chévere. Miss, entonces para hacer la práctica, un Ujú, docente nos dijo, ustedes antes de realizar la práctica tienen que haber llenado su esquema de producción con su dato, con su ujú. nota controversial, con su Oh, tesis y todo eso para poder desarrollarlo. así es. Ya. Y se llena todo el esquema de producción. Ya encontré el dato, la Ujú, explicación uno, la explicación 2, todo eso tenemos que llenarlo. todo. Todo, todo, hasta el diálogo. Esa es la tarea de semana 6. Ah, ya, ya, Miss. Claro, miren, acá está el formatito, si ustedes revisan en la semana 7 hay un formato, pero para hacer la tarea de semana 6 lo que tendrían que hacer es, buscar en la semana 6 en Pon en Práctica lo Aprendido, ahí está un primer formato sencillo, en donde aparece así, ¿no? Contextualización, dato uno, explicación, explicación, ¿cierto? Así se ve. Yo aquí lo que estoy usando para explicarles cómo se hace ese llenado del esquema es usar un ejemplo que está en semana 7, ejemplo de evaluación de PC1, para que vean cómo es que se aprecia la contextualización, ¿no? Cuáles son los, ¿no? Qué datos se está colocando. Luego, por ejemplo, cómo se ven los casos, ¿ya? Entonces, así más o menos de esa forma es que podemos manejarlo. No se olviden, al dato y a los casos tenemos que citarlos. Por eso es muy importante que ubiquemos de qué fuente ha salido esa información, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ubicándonos en la información. Esto es una idea X que apareció por ahí. ¿Listo? Entonces, esa es la idea con respecto a este videíto. Si es que les sirve la información, denle una checada. Son casi 14 minutos. Faltando un segundo para los 14 se acabe el video. Entonces, todo eso que les estaba comentando lo pueden apreciar, como les digo, en el canal. Vayan a darle una revisadita si es que les gusta la información, pues ahí ya vamos quedando. Y en todo caso, si es que hay alguna duda, ya saben que tenemos opción a conversar a través de los canales oficiales, que son pues UTP más clase, en donde tienen el foro de consultas, el chat y también el grupo de WhatsApp, que es una cuestión un poco más, ¿no? Informal. La PC1 La PC1 es hacer un texto, hija. Me preocupa cuando me preguntan cosas que de repente ya yo puedo haber explicado y de repente no se entendió bien. Claro, Chabeli, yo respondo. A ver, Mayuri, yo he explicado esto y está también en mi canal cómo se hace ese procedimiento. Acá está, mira. PC1. Voy a utilizar el video para poder explicar, ¿ya? Y les he planteado acá justo esto, que hay fases. La fase número 1 se realiza en semana 6. Esa fase número 1 que se realiza en semana 6 es la versión preliminar del esquema y la redacción. ¿Dónde está esa información? Acá. Voy a entrar a cualquier sección. En semana 6, que es en la que nos encontramos en este momento, tú tienes en actividades, revisen por favor. La tarea te dice, tienes que elaborar tu esquema de producción y tu versión preliminar de la PC1. ¿Por qué? Porque esta es como el borrador para ver cómo me va y que la profesora no me ponga feas notas después. Descarga este formato y trabaja sobre él. Una vez que yo recibo esa información, que obviamente está en función de las fuentes, profesora, ¿y dónde están las fuentes? Acá, mira, fuentes. Las fuentes nos hablan de la inteligencia artificial generativa en la universidad. Profesora, ¿y cuál sería la pregunta? La pregunta está acá, controversia PC1. No hay forma que no lo encuentres porque todo está ahí, todo, absolutamente. Acá está la pregunta, mira. Y además yo les he puesto esa información también en anuncios. Mira, ¿no lo has visto? Acá está. Y aquí están muchas cosas importantes.
Resumen de nuestra reunión PC1, el enlace para que entiendas de qué estoy hablando. ¿Cómo se explica la práctica? Aquí está, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es la pregunta, como para que no me digan, profesora, no me enteré. Forma de trabajo, te explico qué es lo que hay que hacer. Detalles para tu evaluación. Cómo entras a talleres y tutorías y otros recursos. O sea, procedimiento, la generalización y cómo veo el feedback, por si acaso a alguno todavía le esté fallando esa información. Dime, Angélica. A mí me encantaría volver a ver la reunión que estamos teniendo hoy día. No sé si lo podrán mandar el link por el grupo. Claro, una vez que suba el video a YouTube, les mando. Claro, la grabación. Ujú. Ok, La pueden muchas ver, gracias. la pueden ver en YouTube, no hay ningún problema. Gracias. Si me demoro, ustedes mismos entren al canal. Jesús, ¿de qué textos? No te entiendo. ¿Me puedes explicar? ¿Cómo así de todos los textos? Voy a tener embajadores, creo, en cada una de las secciones de aquellos que están un poco más atentos a la información. Entonces les voy a explicar. Jesús, fíjate tú. ¿Qué es esto? Ya lo expliqué en algún momento en un video en donde y en un audio que le mandé a a todos los grupos, pero vamos a volver a mencionarlo. Las fuentes tienen posturas distintas. Entonces, fuente 1, 2, 3, 4, 8, 25, las que fueran, ¿ya? Cada fuente tiene una postura distinta. Supongamos que tú quieres señalar que sí debería regularse el uso de la IA. ¿Con qué fuentes trabajarías? ¿Con las fuentes que dicen que existen regulaciones y son positivas? ¿O con las fuentes que dicen, no, no regules, no es necesario? Si tú quieres trabajar la idea de que sí debería regularse, ¿cuáles fuentes son las que más te convienen? Está bien, Wagner, no hay problema. Sí, 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 como te digo, va a ser la primera. Las que regulan, ¿cierto, Yanela? Porque como tu postura es que debe regularse, ¿qué te apoyaría más? ¿Las que dicen que debe regularse o las que dicen que no? Como dice Yanela, las que dicen que debe regularse. Entonces, la lectura de las fuentes es primero general para ubicarte, a ver qué dicen, cuál es su postura. Lo que ustedes lo primero que tienen que hacer es revisar cuál es el punto de vista de cada una, cuáles me convienen. Es más, te van convenciendo, ¿no? Mira, yo antes, así sin tener mucho conocimiento, ¿no? Antes pensaba que no debería regularse, ahora pienso que sí. Ayer un estudiante me dijo, Miss, yo pensé que deberíamos regularlas para que no se usen y nadie las pueda, pero después de escuchar lo que usted está diciendo, creo que mejor no, y más bien que nos enseñen cómo usarlas. O sea, a uno conversando del tema y hablándote de las posibilidades, tú te puedes dar cuenta en las fuentes cuáles son las que cuadran un poco más con tu perspectiva o la visión que tienes del fenómeno, y en función de eso seleccionar y decir, mira, la 1, la 3 y la 5 no me gustan porque dicen que no se debe hacer, que es como muy, muy castigadoras, muy punitivas. En cambio, la 2 y la 4 me dan una postura muy similar a la que yo tengo. Entonces, al resto no las voy a mirar porque no me sirven, me voy a quedar solamente con la 2 y la 4. Jesús, ¿así se entiende mejor? ¿Por qué? Porque yo de la 2 y la 4 voy a poder encontrar información que me apoye. Esa es la forma estratégica de leer sus fuentes. Primero una leída general, selección de cuáles apoyan y luego si quieren trabajan con IA para poder analizar con mayor profundidad a partir de lo que ustedes ya seleccionaron para que les diga, a ver, ideas importantes, dame información. Me han pedido casos. ¿Cuáles serían aquí casos? ¿De dónde puedo sacar casos? Un caso es un ejemplo concreto, dame nombre, apellido, dame lugar, dame... o sea, toda esa información la pueden tener ahí. Chabeli, ¿fue que me preguntaste algo? Sí, Sí. en mi caso, por ejemplo, mi postura Ujú. es positiva, sí debería regularse, Ok. pero en cuanto a mis ideas, podría ir la parte de el punto de vista de de los que lo investigan. Por ejemplo, hay algunos que dicen el uso indiscriminado. Si bien es cierto, es regular, porque el por qué viene a ser, pues porque no existen normas, ¿no? Entonces, y eso está generando algo negativo en la educación. Ajá. Entonces,
Ya, y ahora mi idea secundaria, bien, podría ir como el uso, por ejemplo, algunos dicen, o algunos de los que hablan investigadores dicen que el uso indiscriminado de la IA afecta a la autoría, el plagio, también promueve el plagio. ¿Ya? ¿Y eso en qué decir? ¿Eso es un caso o es un caso, Es, cierto? claro, es un caso. Ya, pero ¿dónde ha ocurrido eso? ¿Quién dice? Eh, bueno, lo puse solamente Vega et al, no lo puse el nombre Ya, del investigador que está diciendo, o lo pongo claro, el pero nombre. ¿dónde ocurre eso? ¿Dónde se ha hecho la investigación? ¿En qué contexto No, universitario se ha manejado eso? no lo puse. Ahí está. ¿Te Entonces das cuenta? tendría que Ahí no me investigarlo. ayuda mucho porque no es caso. Para que sea caso necesito que esté un poco mejor contextualizado. ¿Dónde? ¿En qué parte? Por eso les decía, y aquí les planteo. Eso que tú estás mencionando y las normas que Mm, se han planteado, por ejemplo, protocolos de sanción y gobernanza ética. Acá está. Que se cumpla con valores éticos, se registra faltas en el expediente del estudiante, se amonesta si es que se ve que, por ejemplo, los trabajos finales son copiados, se anula. O sea, están ahí muy, muy pendientes de esta información. Claro, porque al estudiante lo están dejando usar sin tener un criterio de cómo usar. No le están explicando de qué manera se debe usar. Sencillamente le están diciendo, no la uses de forma antiética, o sea, no la uses de forma incorrecta. Probablemente haya seguramente intenciones también ahí de enseñar cómo usar de forma ética para que si se usa, se use dentro de los parámetros establecidos. Pero de acuerdo a cómo se ha planteado estos modelos en Europa y en España en específico, como les digo, mencionar los investigadores dicen tal cosa no te está dando a ti un ejemplo concreto. ¿Dónde dicen los investigadores? ¿Dónde han investigado eso? ¿En qué parte del mundo se ha identificado que este problema requiere normas? ¿A través de qué investigación? Eso es importante. Decir, el señor fulano de tal investigó en tal lugar que había trabajos copiados y por eso debería. Pero como les digo, esas ideas no son tan casos que digamos. Cuando yo les hablo de casos, y por eso les decía, cada estrategia discursiva tiene una exigencia específica. Hay párrafos argumentativos que son un poco más libres, en donde yo puedo utilizar cualquier tipo de información para poder sustentar, pero en el particular entorno de un trabajo que necesita un párrafo de generalización, yo debo enfocarme en casos. Y los casos son ejemplos concretos que me dan un espacio, un tiempo, un lugar en donde yo puedo darme cuenta, ah, mira, esto está pasando en tal lugar y han hecho esto para evitarlo. No sé si ahí se entiende mejor, Chabel, y por eso es que yo misma les estoy planteando aquí lo que he analizado de las fuentes, para que ustedes se puedan ubicar mejor y escoger de forma más puntual con qué tipo de caso trabajar. ¿Podemos escoger Sí, eso también? por eso, pues, ¿por qué está acá? Para que lo Sí, miren que y me digan, gracias. hola. No, no, está para que ustedes se ubiquen y digan, ay, ese me gusta, yo quiero. Ya, ¿Ya? gracias. Calma, se dan cuenta, o sea, todo lo que les planteo es para que ustedes lo sepan, porque obviamente aquí está solamente la identificación y espero que esto les ayude a manejar mejor en una siguiente ocasión en donde vamos a seguir trabajando con generalización y sea más fácil para ustedes identificar casos. La explicación que ustedes le den al caso ya será la que cada uno le brinde. Eso yo no lo estoy, no les estoy pidiendo que lo hagan de A, B, C forma, no. Solamente les muestro, mira, acá hay una realidad en tal lugar que piensa esto, acá hay una realidad en tal lugar que piensa lo otro. Escoge. Entonces, en función de esto, ustedes van a ir armando de mejor manera sus eh, textos por generalización, ¿no? Su párrafo de desarrollo por generalización. Ahora sí, como ya son las 9, ya nos pasamos de la hora. Toda la información la tienen acá, por favor. La plataforma yo la utilizo muchísimo para dejarles todos los datos posibles. Y estas informaciones, como verán, son de mi canal.
Así que si ustedes quieren llegar a mi canal a través de la plataforma, lo pueden hacer dándole clic a mi cara encima del video. O sea, no hay pierde, van a llegar porque van a llegar. ¿Listo? Entonces, con esto nos despedimos de nuestra primera reunión inaugurando el ciclo de conversaciones con la Miss Romy, que espero les haya gustado y para la siguiente ocasión seguramente tendremos alguna otra conversación más en torno a este punto. No se olviden, la próxima semana como vamos a estar como de revisiones y tengo que ser un poco más específica, probablemente me tome más tiempo, así que quizá la próxima semana no tengamos estas charlas, pero en semana 8 retomamos, ¿ya? Porque no, la próxima semana podría ser, pero tal vez no tanto lunes, martes, miércoles, sino jueves o viernes, ¿ok? Así. Por supuesto, Angélica, claro, me pueden hablar, no hay ningún problema, ¿ya? Listo. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Docente, una consultita, ¿cómo es para ver si el video de ahora grabado? No le había escuchado. En YouTube. ¿El de ahora? ¿El de ahora? Sí, lo subo ahorita y ya va a aparecer en, ¿qué? ¿20 minutos? Ah, listo, perfecto. Ya queda así. Listo, Edson, un abrazo. Nos vemos entonces, hasta la próxima.